Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús, y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Y Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercó, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. El Evangelio del Señor. Espíritu de oración, espíritu de paz, espíritu de sanación, espíritu de liberación, espíritu de revelación, ven a nosotros. Alejamos al mal espíritu. Espíritu del mal, aléjate de nosotros. Así es, con autoridad tenemos que decirle al espíritu del mal que se aleje de nosotros, porque si le decimos así medio, como que no nos hace mucho caso, ¿verdad? Tenemos que decirle en serio: aléjate de mí, ¿verdad? No tienes nada que ver. Sí, porque si estamos de alguna manera atrayendo, como decía por ahí una señora ayer que le chocaron su carro, dice: quiero ponerlo porque atraigo las malas vibras. Si lo traigo así todo descompuesto. Le dije: pues sí, puede ser, pero lo que más atrae las malas vibras es precisamente abrirse al mal, al espíritu del mal, al pecado, al consentir el pecado, al consentir la mentira, la falsedad. Como hoy vivimos en una sociedad que ama la mentira, a veces nosotros estamos también contaminados y pensamos que eso es lo correcto. Entonces tenemos que ser muy determinantes de decir: espíritu del mal, apártate de mí, apártate de nosotros. Quiero tener mi vida pues en coherencia con Dios, en la verdad, en la libertad, porque a veces se nos ha vendido la idea de que la mentira es algo que te va a dar pues felicidad y te va a hacer libre, pero al contrario, pues nos hace esclavos.
En cambio, el Espíritu de Dios, como veíamos hoy en la segunda lectura, es libertad. Es el camino, la verdad y la vida. Y pues en ese caminar de Jesús, voy a pedir por ahí que si nos tienen el Monte Tabor, una foto en YouTube, o no YouTube, sino en la red, me pongan por ahí el Monte Tabor. Vamos a ir a esta hermosa lectura del Evangelio de hoy, donde se escenifica esta realidad de Jesús. Miren, Jesús, realmente él era una persona que parecía normal, sí tenía algo de la gente que lo trataba, sabía, ¿verdad? Los discípulos mismos que empezaron a seguir a Jesús vieron en él algo distinto. Pero ahorita vamos a ver en este pasaje de la transfiguración algún aspecto muy, muy importante, que es la divinidad de Jesús. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Hoy en día no nos sorprende, de hecho aquí en el estudio bíblico lo hemos comentado, hay congregaciones, voy a decir alguna de ellas, los testigos de Jehová o los mormones, aún inclusive el Islam, creen en Jesús como un ser humano, un gran maestro de moral, alguien que sí, que tenía una personalidad muy, muy fuerte, muy amoroso y con una doctrina bastante profunda, pero se quedan en un plano humano, y en este pasaje que hoy vamos a ver, Jesucristo se manifiesta pues como lo que es Él, como el Hijo amado de Dios, como alguien que tiene la misma naturaleza que su Padre y que con el Padre y el Hijo, como sabemos, recibe una misma adoración y gloria. Jesucristo pues, el Mesías, el Redentor, el que nos ha venido a sacar del hoyo, ¿verdad? Toda la humanidad se encontraba tirada prácticamente en el hoyo, en el muladar, en lo peor, y Jesucristo ha venido a dar su vida por nosotros. Está platicando con Moisés y con Elías en este cerro del Monte Tabor. Si podemos tener más bien una imagen del cerro, del monte. Sí, pero la quiero que se vea la fotografía del monte. No, en el mapa ya nos ayudó allí porque está ubicado en la parte norte, está el lago de Tiberíades, ese puntito azul, y está ese globito, ahí está el Monte Tabor, y ya estamos ubicados. Allí será la batalla del Armagedón, enfrente de esa parte, pero vamos con una fotografía del Monte Tabor, un par de fotografías. Disculpen que a veces tenga que meter este tipo de imágenes, tal vez a algunos les guste, tal vez a algunos no, espero que a la mayoría sí. Para estudiar la Biblia y para entender más los evangelios tendríamos uno que meterse más a la escena. A veces cuando uno habla de que Jesús fue a Samaria, Jerusalén, o que habla de Josué, y mucha gente pone a Josué en el Nuevo Testamento y otros en el Antiguo, y ubicarnos geográficamente también nos ayuda mucho. Ahí está el Monte Tabor. El Monte Tabor, una de las vistas. Yo les he platicado un poco mi experiencia de subir al Monte Tabor caminando. A propósito, había tours que te llevaban hasta allá, hasta la parte de arriba y todo bien bonito, pero yo dije, yo me la aviento a patín, ¿verdad? Y me aventé como una hora caminando, una hora pasadita, disfrutando el paisaje. Y allí es donde en la parte del top, en la cumbre, hay varias iglesias, y todas de ellas, unas de rito romano, otras de rito ortodoxo. De los diferentes ritos, ahí tienen imágenes, pinturas muy bonitas de Jesucristo hablando con Moisés y Elías, y obviamente Jesús con su rostro radiante y con sus vestiduras blancas. ¿Qué sucedió pues? Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan. Acordémonos que Jesús, además de sus 12 apóstoles, había 3 de ellos que quería entrenar, quería tener una relación más cercana para poderles transmitir su divinidad, su mensaje, y dejarles alguna responsabilidad, que finalmente después lo vamos a ver. Subieron pues, y estando en oración,
Jesús cambió su rostro. La palabra griega que está ahí es metamorfé, que significa una transformación. De hecho, la metamorfosis nos ayuda a entender esto, que las mariposas, siendo gusanitos, entran en la metamorfosis y se convierten pues en seres alados. Tienen alas y pueden volar. Yo creo que para nosotros ya está ahí el primer mensaje, cómo la oración nos cambia de ser animales rastreros, de estar muy metidos en lo material y en este mundo. La oración nos hace pues que salgan esas alas y podamos ver la vida con otra dimensión, volar y tener libertad como hijos de Dios. Jesús pues está orando y se transforma su rostro y sus vestiduras blancas, más blancas que dice por ahí, agrega Marcos, que ningún hombre en la tierra puede producir esa blancura, es decir, solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Hago una relación con la segunda lectura nuevamente, donde San Pablo dice nosotros vamos transformándonos poco a poco. Y es algo que yo he ido descubriendo en mi vida personal, pero también en la vida de las personas que uno atiende, cómo Dios va transformando la vida de las personas poco a poco. Pero aquí hay un elemento bien clave, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar a la gente. Y no la palabra de Dios nada más así, sino entender bien. En este caso, Moisés es un representante de la Torá, de la ley, de los mandamientos, de los primeros libros de la Biblia, y Elías es el representante de la profecía. La Torá para los hebreos representante es Moisés, la ley, como digo, y Elías será el representante de toda la profecía bíblica. Los judíos actualmente, cuando leen a Moisés y leen la profecía y todo, tienen como un velo puesto porque no logran ver que ahí está descrito claramente a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Muchos de ellos, gracias a Dios, de hecho es uno de los signos de los tiempos, que estamos acercándonos hacia el final de los tiempos. Actualmente hay un movimiento de judíos mesiánicos, judíos para Jesús, Jews for Jesus. Ese movimiento ha ido creciendo y sí nos podemos dar cuenta que estaba profetizado que hacia el final de los tiempos muchos judíos, mucha gente de raza judía iba a encontrar al Mesías. Estamos ante un avivamiento en diferentes partes del mundo. Gracias a Dios. Regresando pues a nuestro tema de Moisés y Elías, prácticamente nos revelan a Jesucristo y la importancia para ser transformados. Ustedes y yo necesitamos la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia, leer la palabra de Dios, tener alimento, va cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Y muchas cosas que hacemos, cuando es como vernos en el espejo, ¿verdad? Uno se ve en el espejo y dice, pues aquí no me peiné bien, aquí me quedó algo de barba o no sé. Las mujeres, ¿verdad?, que hacen su maquillaje y todo. También, pues si no hubiera espejo, pues sería bien difícil. La Biblia es como un espejo que nos va corrigiendo, nos va animando, nos va cambiando y nos va transformando. Entonces, si un cristiano no lee la Biblia, realmente va a ir cambiando, pero demasiado lentamente. La palabra de Dios tiene esa capacidad de irnos transformando. Quisiera pues este elemento de la oración, que ya lo señalé, pero también de la Biblia, también traerlo a su consideración y la importancia para nosotros de encontrar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahora que empieza la Cuaresma, pues será un buen propósito para nosotros leer más la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro aspecto más es esta voz que sale de la nube. Si ustedes recuerdan, si no es importante que lo sepan, cuando el pueblo de Israel
vino 40 años por el desierto caminando, salió de Egipto, eso debemos saberlo bien, salió de Egipto y duró 40 años caminando por el desierto, a veces dando vueltas, porque en una jornada normal se hacen 11 días de Egipto hacia Israel, con camellos y con todo, se hacen de 11 a, dependiendo, si traes niños, pues haces el doble, ¿verdad? Unos 20 días hacían las caravanas, pero una caravana normal hace 11 días. Pues el pueblo de Israel se aventó 40 años nada más. Esto es importante porque pues no estaban centrados, o a veces se centraban en Dios y a veces se salían. A veces nosotros también, para entrar a la tierra prometida, la vida abundante que Dios tiene para nosotros, nos tardamos mucho tiempo porque no queremos entrar, andamos dando vueltas, estamos ahí como gusanos, todavía arrastrándonos todavía, y no logramos dar el paso definitivo. Bien, a lo que voy es que mientras iban por el desierto caminando para llegar a la tierra prometida, había una columna de fuego en la noche que los iba guiando y una columna de nube que durante el día los iba guiando. Esa columna de humo, o esa nube, mejor dicho, esa nube es un símbolo del Espíritu Santo. También el fuego por la noche guiando, el fuego también es signo del Espíritu Santo que nos va guiando en la vida. Dice aquí en el Evangelio de hoy que de la nube salió una voz. Dice aquí, pero Pedro no sabía lo que decía, mientras que hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Esa voz es la voz del Padre, y la nube es un símbolo del Espíritu Santo, y allí está Jesús. Es una imagen clarísima de la Trinidad. Dios es trino y uno. La palabra Trinidad en la Biblia no viene tal cual, por eso algunos, como los testigos de Jehová, últimamente hemos hablado un poco de ellos, algunos de ustedes han tenido experiencias cercanas a ellos, que como seres humanos debemos tratarlos con respeto, con dignidad, obviamente, pero sí ya en cuestiones cuestiones doctrinales y de la Biblia, pues no tenemos nada en común con ellos. Ellos dicen que solamente Jehová, que solamente el Padre es el que cuenta, lo demás, el Espíritu Santo y Jesús, pues no, nada de eso. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, por la revelación que es importante que la Biblia no solamente busquemos palabras así que digan literalmente Trinidad o purgatorio, que es otro tema que dicen, no, es que aquí no está el purgatorio, aquí está, no esto de orar por los muertos, no, difuntos, eso no vale. Bueno, cuando uno ya ve la Escritura en total, uno deduce que efectivamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que cada uno tiene su labor. El Padre es creador, el Hijo es el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo pues es el que nos va santificando. Esa voz pues es importante para nosotros porque no solo es para Jesús, sino de alguna manera también para nosotros. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, el Hijo de Dios, es decir, que tiene la misma naturaleza que el Padre, y pues nuestro llamado es escuchar a Jesús, no otras cosas, no otras voces, sino a Jesús. La palabra escúchenlo en el hebreo es la palabra Shema, que significa escuchar, pero de escuchar en el sentido de obedézcanlo también. Obedézcanlo, háganle caso. Estamos pues hoy ya resumiendo y con ganas de ir sacando más enseñanza. Estamos ante un texto que nos invita pues a la oración, a subir la montaña. La montaña, por ahí está, hay una canción muy antigüita de Roberto Carlos, ¿verdad? La montaña. Voy a subir una luz en lo alto, ¿verdad? Voy a poder experimentar esa comunión con Dios, y de allí podemos ver
La oración, pues, venir a la Eucaristía es como subir esa montaña. Es la parte más alta entre el cielo y la tierra. La Eucaristía es el lugar donde el Señor se nos entrega en su palabra y en su cuerpo y su sangre. Es cuando el ser humano, hablándolo así antropológicamente, llega a su culmen. Por eso el momento más importante de la semana para nosotros, ¿verdad?, que hemos ido madurando nuestra fe, es encontrarnos con Dios. En la Eucaristía, en su palabra, subimos la montaña, aunque no sea una montaña física, sí subimos la montaña espiritual. Y bien, esto de la Escritura, de Moisés y Elías, como representantes de la Escritura, pues nos señalan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, y le están diciendo, están hablando de su partida, están hablando ya de su pasión. Por eso estamos entrando ya a la semana, bueno, entraremos a la Semana Santa, entraremos a la Cuaresma este próximo miércoles, y nos están hablando de este paso que Jesús iba a hacer. Pues nos llevamos una tarea también de meditar la palabra de Dios, meditarla, y finalmente, pues, Pedro, o Juan y Santiago, dice que tenían mucho sueño. A veces así pasa, ¿verdad? Cuando entramos a la palabra de Dios, o estamos en este caminar, a veces las cosas de Dios pudieran hacérsenos pesadas. La palabra griega que viene en esta parte dice que tenían sueño, pero era algo dice, tenían mucho sueño, pero lograron mantenerse despiertos. A veces también es donde digo, el enemigo de Dios pues nos distrae, nos hace perder la atención. Cuando la gente está muy atrapada por el espíritu de la maldad, hace que las cosas a veces pues se te hagan pesadas de entender o te distraen. A veces llegando a la iglesia, estaba pensando yo, alguna gente, Dios le ayuda a ser librada de esos espíritus de maldad, pero apenas sale y otra vez se le encaraman, ¿verdad?, por ahí. Entonces, ¿cómo mantenerse despiertos? Pues una cosa es clara, la oración y la palabra de Dios. Vamos a agradecerle a Dios que hoy tú y yo, Pedro, Santiago y Juan, estamos pues aquí para escuchar la palabra de Dios, para dejar de ser esos gusanos y ser pues mariposas que pueden volar con libertad y con la libertad de los hijos de Dios. Que pues Jesucristo, que es camino, verdad y vida, nos siga abriendo los ojos para ver en este mundo de mentiras que estamos y poder creer pues su palabra. Muchos de los medios de comunicación pues son, yo diría, más bien mentirólogos, ¿verdad? Muchos de los que están allí han ido creando, y con esto termino, algo que yo lo he venido transmitiendo, han creado un mundo de unos contra otros, y esto invariablemente en todos los países podemos verlo, que fulano de tal tiene la verdad, que tal presidente sí está en la verdad, que otro, sí. ¿Cuál? Los dos están en el error. El problema aquí es que están haciendo que la gente se pelee, ¿verdad? Y lo mismo vimos en México, lo mismo estamos viendo aquí, y hay gente que controla las noticias. Yo creo que el ser humano tenemos la sabiduría, y la sabiduría nos viene de Dios, de la luz de Dios, para darnos cuenta pues que finalmente Jesucristo es camino, verdad y vida. Entonces no caigamos en la trampa de pelearnos unos a otros, más bien ellos quieren que nos peleemos para que ellos tenernos dominados a través de pues el hedonismo, a través de tantas cosas, ¿verdad?, que mantienen al hombre enajenado y no lo dejan ver la luz y el camino, que es Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.